Querétaro Network TV presenta. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a una emisión más de análisis, más allá de la noticia, hay que estar acostumbrados al noticiero. Quienes nos siguen, bueno, hace rato estuvimos en la emisión número 39, aquí rebasamos ya los 2 meses de estar todos los jueves a partir de las 6 de la tarde con un panel de analistas que en un momento más tendremos con nosotros para abordar los temas de mayor interés, eso que a usted más le preocupa o aquello que no entiende y que necesita que pues de alguna manera se desglose, se vaya deshaciendo la madeja de cosas complejas que a simple vista no entendemos. Y en ese momento, bueno, lo más comentado, independientemente de lo que está ocurriendo en el Congreso de la Unión, ya lo sabe usted, con este bloqueo que se realizó pues ya 3 días, más de 1000 maestros han estado ahí impidiendo dicen que en la Cámara 2, impidiendo la realización normal de la sesión de los diputados que están analizando pues las leyes reglamentarias del ámbito educativo. Y pues hay una terrible contradicción ahí porque son los maestros los primeros. Muchísimas gracias, muy amable. Ahora acuérdese, Café Aruma, aprovecho para hacer el comercial, este delicioso café que está justamente aquí fuera de las instalaciones de Querétaro Network en Avenida Cimatario 450. Gracias, muy amable. Pues qué mejor en esta tarde tomarse un café o venirse a comer un panini, una chapata, un baguetín, un baguette, aquí en Avenida Cimatario 450. Aquí estoy pues con un cafecito. Si usted nos está ahí viendo, prepárese, ya ve cómo es problemático y conflictivo aquí la situación del tráfico. Que por cierto, hoy el secretario de Movilidad del municipio ofreció que veremos una mejora sustancial ya en unos meses, estamos en septiembre, que para el año próximo tendremos una mejor vialidad, menos tráfico, seguramente pues por un lado el impedir la entrada de los camiones pesados a la ciudad, por el otro pues una serie de medidas preventivas, la mejora en el transporte, incluso hay organismos del sector privado como el caso de la Cámara Nacional de Comercio que me parece una buena idea. Inició una campaña de educación vial. A usted pues seguramente no le tocó, pero cuando era yo muy jovencito, muy chavo, teníamos continuamente campañas de educación vial. En aquel tiempo los agentes de tránsito que vestían de café les llamaban tamarindos por lo mismo, y estaban en los cruceros de las calles más importantes de Querétaro, Madero y 16 de septiembre, Madero y Juárez, 16 de septiembre y Juárez, Corregidora, en fin, en los cruceros principales, y tenían unas especies de banquitos donde se subían y con un silbato dirigían el tráfico, etcétera. Y a todas las escuelas, tanto públicas como privadas,
se les llevaba periódicamente para darles educación vial, los sistemas básicos. No teníamos este sistema de semáforos inteligentes, así llamados, y obviamente no teníamos el enorme tráfico que hoy registramos. Pero era muy importante porque desde chicos, desde niños, se nos enseñaron las reglas básicas, cómo cruzar las calles en las esquinas, en fin, toda esta serie de situaciones que son importantes. Y la Cámara Nacional de Comercio en Querétaro inició ayer una campaña de educación vial, lo anunció el presidente de la Cámara de Comercio, Carlos Habacuc Ruiz, que por cierto estará con nosotros en entrevista el próximo martes 17 a las 3 Noticias con criterio. Bien, pues vamos a iniciar este tema del que todo el mundo habla y muy pocos comprendemos, porque pues realmente es complejo analizar toda esta serie de preceptos, condiciones que nos establece el denominado paquete económico, que contiene los ingresos que espera el Estado y cómo los va a gastar. Eso es el paquete 2020, el presupuesto que elabora y propone la Secretaría de Hacienda, es decir, el Poder Ejecutivo. Se lo envía al Legislativo para su análisis en una primera instancia en el Congreso, en la Cámara de Diputados, para que pase después a la Cámara de Senadores, se hagan las observaciones necesarias y pues se tenga la disponibilidad de los recursos que se van a ejercer, que se van a gastar en el año 2020. Hemos tenido aquí como invitado especial pues un analista de la Universidad Anáhuac que francamente su pronóstico no fue muy positivo. Entre las cosas que nos dijo el licenciado Janet González, me parece su nombre, de la Universidad de Anáhuac, que este presupuesto estaba colgado con alfileres, que veía una situación difícil de cumplir en función de varios factores. Entre ellos se calculaba un costo del petróleo de alrededor de 49-50 dólares el barril, y se daba la expectativa de que fuera la producción de 1.900.000 barriles diarios de petróleo, lo cual, decía él, bueno, pues si con las condiciones en que tenemos las actuales 6 refinerías, muchas de ellas lo calificaron así, como chatarra, y hacía una proyección de las posibilidades, así como la difícil condición que atraviesa uno de los megaproyectos anunciados por Andrés Manuel López Obrador, que es la refinería de Dos Bocas. Si, decía el especialista, si basamos nuestro pronóstico de el cumplimiento de lo proyectado para el año próximo, en esta situación pues va a estar difícil. Por otro lado, se menciona que este es un paquete contradictorio. Contradictorio, ¿por qué? Recuerde usted que el presidente López Obrador ha estado reiteradamente diciendo que no se aumentarán los impuestos, que no habrá deuda. Y en relación a los impuestos, pues bueno, ya sabemos en una de las partes, y esto se dijo desde hace más de un par de meses, que la cerveza, las bebidas endulzadas, por decirlo así, el refresco, el tabaco, desde hace 2 meses se anunció que se iba a incrementar el precio el impuesto a estos productos. Y entonces ahí tenemos ya una situación de que sí habrá aumento de impuestos. Ya se habló también de que todo lo que es la situación y la condición de los entretenimientos, las cadenas de Netflix y bueno, la que usted tenga, para no dar comerciales sobre eso, pues también va a tener que pagar un impuesto. Entonces es un paquete
extremadamente recaudatorio, con esta combinación que harán de desincentivar el uso del dinero. Habrá aplicaciones en las que de alguna manera la Secretaría de Hacienda tendrá un absoluto control y, por decirlo coloquialmente, hasta cuando compres un chicle va a tener que pagar el impuesto y va a ser fiscalizado perfectamente, como esto una manera de que el nuevo gobierno trate de captar mayores ingresos ante la incertidumbre real, como lo decía el experto, en que las expectativas de la producción de petróleo no se cumplan, y así como otra serie de cosas. Ya está con nosotros. Muy buenas tardes. ¿Cómo está Rubén? Una gente que ustedes ya conocen, estuvo también en uno de nuestros programas especiales de análisis. En esa ocasión vimos lo del informe de gobierno. En esta vez estamos hablando, ya lo habíamos platicado por anticipado, del paquete económico. Me permití dar una breve introducción y empezar a ver algunos de los puntos. Les doy los números telefónicos a los que puede usted preguntar lo que quiera y aquí se los contestamos. Nos falta otro de los invitados que espero que no tarde mucho, que usted también ya conoce, el magistrado Magdiel Hernández. Y nos puede llamar al 442-195-1217 o al 442-187-0883. Ya llegó el magistrado Magdiel, con gente pues muy seria, y bueno, todavía decíamos tenemos los problemas del transporte. Adelante, magistrado. Ya lo conoce usted y ya está aquí con nosotros el magistrado Magdiel Hernández. Mi querido maestro, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Muchas gracias. Estamos ya en la mesa de análisis completa. El tema, el paquete económico o el presupuesto 2020, y pues empezamos la primera ronda. ¿Cuáles son? Obviamente ya conoces a nuestro compañero, es Rubén Galicia, un joven político. Fíjate qué bonito equilibrio tenemos aquí con un hombre de tanta experiencia como Magdiel, que es integrante del Tribunal Electoral del Estado de Querétaro, y él nos dará sus puntos de vista desde el ámbito legal. Y este joven político inquieto que milita en las filas del Partido Revolución Institucional. Por cierto, ya recibieron hoy ustedes a su delegado. El nuevo delegado del Comité Ejecutivo Nacional. ¿Es hermano de mí? ¿Es pariente del candidato? No, parece que no, comparten el apellido. Uh-huh. Él fue candidato a gobernador en su estado. Uh-huh. Y ahora pero le toca tiene nada que ver con José Antonio Mid. Bueno, es Jorge Mid, el nuevo delegado del PRI, del Comité Ejecutivo Nacional. Vaya tarea que tenga, pues, pero esa es harina de otro costal. En este momento nos vamos a la primera consideración, el paquete económico 2020. ¿Cómo lo ve la nueva generación y cómo lo ve desde el punto de vista legal el magistrado Magdiel? Adelante, por favor. Gracias, licenciado. Pues la verdad es que es un tema muy interesante, muy importante. Primero también decir que muchas veces estos temas que tienen que ver con la política, no, estoy yo perfecto, muy amable, que tienen que ver con la política y estos temas tan delicados y que pueden tener tanta trascendencia como es el del paquete. ¿Es vital? Exactamente, muchas veces los dejamos de lado, muchas veces nos vamos por la grilla de los medios de comunicación. No, y a la gente no lo entiende, entonces como que dicen, no sé finalmente qué es lo que va a pasar. Bueno, pues van a pasar muchas cosas y de eso se trata. ¿Qué va a pasar? ¿Es un buen paquete? ¿Es un mal paquete? ¿Nos va a asfixiar más? A ver. Yo iniciaría con dos cosas. Uh-huh. Una, que es la incongruencia del presidente en haber dicho durante mucho tiempo que este nuevo gobierno, esta 4T, iba a tener más recursos porque le iban a quitar los altos sueldos a los funcionarios, uh-huh, porque le iban a quitar ahora también, por ejemplo, con el tema de la extensión de dominio, uh-huh, a los narcotraficantes. Uh-huh. Entonces, el panorama que se vería era que íbamos a tener mayor presupuesto para temas esenciales, que íbamos a tener mayor presupuesto para muchos temas,
Y en la realidad lo que estamos viendo es que a todas, para empezar, a todas las secretarías o a las más importantes, tienen reducciones importantes. Y se te olvida un aspecto fundamental, que él dijo, la corrupción, de lo que rescatemos de la vamos a corrupción, tener vamos a mucho sacar más 500,000 presupuesto. millones de pesos, aparte de que de que ya se están rematando casas que todavía están en litigio. Yo iniciaría Bueno, con ese tema, a ver, la así. incongruencia en decir que íbamos a tener más presupuesto para los temas prioritarios y los que más nos interesan, y que en la realidad estamos viendo que a todos los sectores se les está quitando presupuesto. Magdiel. Bien, se trata entonces de un paquete, una propuesta económica que en primer término se ofrece en tiempo o se presenta en tiempo. Ya está legalmente, sí, en tiempo y forma presentado, sí. Pero creo que su contenido, 4 ejes o bloques fundamentales, merecen análisis por separado. En esta primera ronda me referiré a la política en materia hacendaria, que tiene por objeto suspender, prevenir e inhibir la facturación o las operaciones simuladas. Nuestro país, creo, sufre un gran detrimento presupuestal a propósito del tema que en esencia se está combatiendo. Y no dudo que en la construcción de una propuesta de esta naturaleza se encuentre la mano del jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera de la propia Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el doctor Santiago Nieto Castillo. Paisano, Es un hombre oponente. que sabe lo que hace, tiene el conocimiento técnico y operativo, que podrían advertir que esta política debe llegar a su materialización. Si nosotros analizamos la investigación que se realizó en torno a la estafa maestra, podemos advertir que gran parte de las operaciones descubiertas en esta investigación de Ciudadanos por la Democracia, no recuerdo el nombre de la asociación civil, no obstante advirtieron Mexicanos por la Democracia. Ellos descubrieron que el transmitir o hacer transitar dinero, así es, Mexicanos contra la Corrupción, hacer transitar dinero a través de empresas inexistentes. 170 empresas han detectado en esa red de lo que se llama la estafa maestra. En una sola investigación. Exactamente. En México, En un solo caso. En un solo caso. Con el caso de Rosario Robles. Me parece entonces que esta parte en cuanto a combatir las empresas facturadoras de operaciones simuladas debe analizarse desde un punto de vista óptimo, o podría analizarse a través de sus bondades, porque en efecto creo que puede generar un gran ingreso o un ingreso importante a el presupuesto del país. Sobre este punto específicamente, también hay una oposición ya, que incluso también otro queretano, el senador Mauricio Curi, hace unas declaraciones, y dice que se corre el riesgo de que paguen justos por pecadores. Sí, efectivamente sabemos en la praxis, o nos hemos enterado de una o de otra manera, que hay muchas personas o entes ficticios que realizan estas, a mí me las han llegado a ofrecer. Oye, no necesitas por ahí una facturita. No, yo le tengo mucho respeto a Hacienda, cuidado, y así deberíamos tenérselos todos. Pero sí es una situación que incluso de ahí la iniciativa, ¿no, maestro? De que se considere delito grave. Pero estamos en la frontera viendo el otro ángulo del que habla Curi, de que puede amagar a los empresarios, a los trabajadores que legalmente están realizando las cosas, de ahí que estén presentando ya un recurso a nivel constitucional para una impugnación, para que esta situación sea analizada con la debida dimensión que se marcan las cosas. Y estamos hablando de uno solo de los puntos, de los muchos puntos que trae, como lo comentabas, licenciado. Digo, no vamos a acabar con los temas, pero digo, ya que le entramos por esta parte, ¿tú qué opinas? En ese punto yo abonaría también
varias cosas. Sí, sin duda es un tema que debe de, como usted bien dice, licenciado, verse con mucho detalle, porque también, más allá de los empresarios, creo que a la juventud emprendedora, a quienes les toca también empezar su negocio, empezar sus empresas, estas startups, muchas veces también, y como lo comentaba antes de que empezáramos con el análisis, muchos tienen proyectos que tienen que ver con aplicaciones. Que ahorita ya vamos a empezar a ver también que ya van a tener exactamente, entonces decimos que es un paquete recaudatorio al 200,000%, por yo lo decirlo de que una manera. pondría ahí el punto Sí. es que más allá de ser un paquete que pudiéramos ver los jóvenes que nos incentiva a emprender, que podemos encontrar oportunidades, todo lo contrario, a quienes tenemos un pequeño negocio, a quienes tenemos esa intención de emprender, pues ahora lo vemos con mucho más cuidado y más allá de que sea algún incentivo, puede ser el causante para que no se emprenda, además de que también otro de los áreas en donde hubo recortes importantes, además de que en el pasado ya se había eliminado el Instituto Nacional Emprendedor, ahora el paquete económico contempla muy pocos apoyos para emprendedores. Y los apoyos que existen son en materia de capacitación, en materia de, por ejemplo, muebles para oficinas. Muchas veces el financiamiento que necesitan los jóvenes que quieren emprender, se necesita ese capital semilla para que puedan hacer el acta constitutiva o apoyos de otro tipo que no vienen contemplados en estos nuevos apoyos del Fondo Nacional Emprendedor. Yo creo que tiene muchas omisiones este paquete, Magdiel. No sé si así lo consideres tú. En este tema, yo creo que se van a entreverar muchas situaciones. Pero, bueno, yo a lo largo de la semana he estado platicando, por un lado, y entrevistando a gente especialista. Comentaba que en el noticiero de ayer estuvo por aquí presente un economista de primerísimo nivel de la Universidad de Anáhuac, y pues realmente me dejó preocupado porque los análisis que se hacen, su expresión fue y lo dije al inicio del programa, un poquito antes de que ustedes llegaran, este paquete está sostenido con alfileres. La expectativa generada o creada a partir de una producción de petróleo de 1.9 millones y cachito de barriles diarios de petróleo difícilmente se puede alcanzar. Los recortes continuaron de una manera indiscriminada, no se tomó en cuenta la educación, muy poca atención se le da al campo. A Semarnat se le redujeron los dineros de una manera terrible, al igual que 46%. turismo, 45%, y si sabemos que la industria sin chimeneas es una de las grandes generadoras de dinero, pues ¿dónde está la balanza, ¿no? ¿Dónde está ese equilibrio? Yo tengo por aquí algunos apuntes. Ustedes intervienen en el momento y en el Correcto, tema que sí. quieran, ¿eh? Es decir, ya hablamos ahorita de que es muy optimista el presupuesto. ¿Consideran que es optimista o no? Creo que O que está apegado a esa realidad, o sea... No. Tiene un gran defecto, y es que en su mayoría se integra con la finalidad de establecer una política asistencialista, y ahí está el grave problema. ¿Por qué? Porque para sostener una política asistencialista se debe contar, como ya lo platicamos en otros programas, con un respaldo suficiente, recursos catalogados como de naturaleza fiscal. Es decir, existe una reserva que te permite obtener dividendos para asistir a las personas. Sin embargo, aquí el ingreso, una vez que se obtiene, se destina a la asistencia, que estás generando un boquete económico de dimensiones irreparables. Efectivamente. Y curiosamente, ya que estamos hablando de este asunto del sistema asistencial, les reducen recursos al programa de los llamados ninis.
que era uno de los programas estrellas, De vamos a Jóvenes decirlo así, Construyendo. de Andrés Manuel López Obrador, y también recibe un recorte muy importante, bajo la lógica de, bueno, logramos 900,000 jóvenes trabajando en este programa, y están durante un año en una empresa, etcétera, bueno, algunos, la verdad hay que decirlo, haciendo propaganda política. Sí. Y es que ese es el punto. Creo que las fracciones parlamentarias representadas en el Congreso de la Unión podrían reflexionar en cuanto a su postura jurídica y política. Porque si combatimos constitucionalmente el asunto de las empresas facturadoras de operaciones simuladas, yo dudo que se logre el objetivo, porque hay un experto detrás de ello. E insisto, por eso lo cité con nombre y apellido. Él sabe los mecanismos jurídicos, constitucionales y convencionales que se deben respetar para lograr ese objetivo. Yo le apostaría a la materialización. No obstante, Juan Álvaro, el que se logre toca intereses. Si en la estafa maestra hubo 170, ¿cuántos simuladores en el país crees que existen? Sí, yo estoy de acuerdo. Y entonces todos van a... En que se haga y que se meta a la cárcel a esta gente y que sea considerado delito grave, pero que quede muy claro que no haya lo que dijeron, no paguemos justos por pecadores, o lo que acaba de decir Rubén, yo como joven emprendedor, pues ya nomás por esta situación, no solamente tengo que tener cuidado, ya tengo miedo. No, ya no le entro. Pero no hay problema. Basta que guardes constancia de la ejecución de los actos y te liberas. Con eso Pero basta. también esto está un poquito como la situación de la ley de extinción de dominio, ¿no? Que pues a la primera de cambios ya, como las épocas de Pancho Villa, mátalo y luego averiguas. No, y tendrá que ver, licenciado, yo también, perdón que lo interrumpa, No, ¿de qué se trata? De que ustedes participen. con cómo se manda el mensaje, en cómo lo está comunicando también el presidente Andrés Manuel López Obrador, porque a mí me parece que, como lo menciona también el licenciado, puede ser un mensaje de, ok, es una idea para beneficio del país, es una idea que busca la justicia, que busca a castigar a esos evasores, pero no, al parecer el pero mensaje... no son evasores, son tramposos O que tramposos, inventan facturas. exactamente. Pero parece que el mensaje Ladrones. es más de castigo, más de... Y yo lo pongo en un ejemplo muy sencillo. Muchas veces con los delincuentes, el presidente se ha visto en un mensaje muy sencillo, muy directo, oigan a las mamás de los... No, pusilánime, la verdad. Y en este tema, ahora sí se ve como con una postura muy firme, como con una postura muy al ataque de este problema, cuando a lo mejor estaríamos buscando que contra los quienes cometen otros tipos de delitos se viera también esa energía y ese tipo de mensaje que está ahorita mandando con el tema del SAT. Y En mi concepto, entonces, el presupuesto no es optimista. ¿Por qué? Porque a través de una iniciativa fundada y con estructura, pero sin objetividad en los resultados, porque los resultados los vas a ver hasta que lo apliques, y entonces estás partiendo de una hipótesis que puede no realizarse, y es que obtengas el recurso de los evasores. Pero esto es una ficción o es una posibilidad que no puede darse. Pero lo que sí estás cargando a ejecución es la política asistencialista. Entonces, ¿qué pasa si no tienes este ingreso? Ese es el temor. Entonces, no me no va a es alcanzar optimista. para darle a Así toda es. la gente de la tercera edad, que incluso ya en algún momento, en uno de esos momentos de euforia que le son propios, ya dijo, bueno, ya se los duplicamos y se los vamos a aumentar más. Y sabemos que la pirámide poblacional está en México, cada vez somos mayores los viejitos, entre comillas, la gente de la tercera edad, la gente mayor, está invertida de esa manera. Entonces, esto con las pensiones, ¿de dónde van a sacar el dinero para pagar a los pensionados, para darles todos a estos programas que ya están recortando,
¿Cómo le van a hacer para cubrir las situaciones del campo si le están dando a la Semarnat el 40 y tantos % menos? Y el campo, esto pega directamente en el campo. Si no producimos en el campo y no somos autosuficientes, pues ¿qué va a pasar? ¿Dónde vamos a comer? Y tampoco es optimista a propósito de lo que comenta, porque creo que podríamos agregar o adicionar un ingrediente. Si sabemos que la reforma energética tiende a la privatización o a la participación de capital privado en Pemex, Sí, le acaban de meter ahorita una exacto, lana más. entonces ¿por qué lo financia? ¿A qué intereses estarán destinados? Y son particulares. Yo recuerdo que se dijo, vamos a dar marcha atrás a la reforma energética. Hasta el momento ya no forma parte de la agenda. Hoy el paquete económico lleva implícito un elemento de contradicción al financiar las actividades de Pemex que sabemos, para su ejecución, tienen la participación de particulares. No, incluso acaban de aplicar ayer una medida emergente, un bomberazo, vamos a decirlo de esa manera, para cumplir los compromisos inmediatos de sus deudas. De facto, dicen los economistas que son conocedores, es un refinanciamiento que le da un respiro, que evita que las calificadoras estén en las condiciones que están sobre petróleos mexicanos y consecuentemente en contra de México, para bajarle su calificación y que los bonos de Pemex sean considerados bonos chatarra. Entonces, fue una medida emergente considerada buena por los analistas económicos, pero finalmente es transitoria. No hay situaciones de fondo que estén previendo que ese barril de sin fondos que ha sido Pemex desde la caja chica del gobierno, no lo digo solo en este, es decir, en los anteriores, y una cloaca de corrupción, pueda ser, o se piense que pueda ser a la vez la plataforma, sí, claro, para lograr el desarrollo. Es algo que no es congruente. Y es que lo que usted comenta, Juan Álvaro, también adiciona un cuestionamiento de dónde proviene el recurso que, no estando presupuestado, viene a dar solvencia a las finanzas. Sí, sí. Si ustedes me permiten la expresión, nos encontramos ante una administración federal que tapa hoyos con recursos que vienen del ingreso. Y cuando el ingreso se utiliza para tapar, va a llegar un momento en donde no alcance. Destapas uno y abres, es decir, tapas uno más chiquito y abres otro más grande, ¿no? Me dispenso por lo simple de la expresión, ¿no? Tapar hoyos. Es que yo creo que eso es lo que la gente necesita que le desglosemos. Es decir, cuando hablamos son 6.1 billones de pesos. ¿Qué es eso? O sea, 6.1 millones de miles de millones. Pues ya de entrada no tenemos idea de qué cantidad es esa, ¿no? A la gente normal como nosotros, a la gente común, al de la calle, pues mucho gusto, por eso escuchan las noticias y francamente les vale gorro, para utilizar otra expresión coloquial. Ya no me voy a ir a las que dice el presidente, Pero entonces, vayámonos a estas consideraciones desde el punto de vista profesional, como en el caso de Magdiel, y de la inquietud de un joven político. ¿A qué nos lleva esto? A considerar áreas también tan importantes como la educación, en donde, pues, ¿qué pasa con ella? Independientemente de que ahorita los maestros estén con todo su relajo en el Congreso y que se estén haciendo el harakiri, pero que finalmente van a lograr que les autoricen sus reclamos de el pase automático, etcétera. Y a pesar de que hoy jueves vencía el plazo para la aprobación de las leyes secundarias y están ahí impidiendo el trabajo a los legisladores, pero en fin, es fácil irnos por otros caminos. Estamos hablando de la educación con el poco recurso que tiene, el poco apoyo que tienen las universidades, si tocamos otro de los temas que para mí son torales, ¿no? Sí, la Universidad Autónoma de Querétaro es un ejemplo paradigmático de este daño patrimonial que se está ocasionando. Desafortunadamente, y me referiré a la Facultad de Derecho de la máxima casa de estudios, pues tenemos instalaciones
que no son suficientes para atender una demanda educativa que se potencia al 400% de lo que en efecto recibimos. Entonces, realmente no se está cumpliendo con la obligación estatal de brindar educación de nivel universitario. Solamente por instalaciones, Juan Álvaro, porque si nos trasladamos a el aspecto docente, pues un docente de honorarios gana entre 70 y 80 pesos la hora. Ahora se van a ver que le llaman, ¿no? ¿Ya? Sí, entonces realmente quien asiste a impartir clases en la universidad Lo hace por vocación y por amor a la educación. No son nada bien remunerados. Ahora bien, adicionaré un punto, salvo la mejor opinión del joven. Por eso, esta serie de circunstancias que se combinan hacen a las universidades un blanco objetivo de ataque muy importante. Sí, yo además agregaría, justo el fin de semana estuvimos en una conferencia con el secretario general de la NUYES. Y él hacía una reflexión muy importante, además de la importancia obviamente que tienen las universidades autónomas. Pero él decía que no debíamos de perder también de vista que muchas universidades, o por ejemplo el sistema de tecnológicos que hay a nivel federal, esos dependen totalmente del presupuesto federal. Muchas veces ponemos como en el foco de el análisis a las universidades autónomas, siendo que estas de alguna manera pueden tener el respaldo estatal o pueden tener algún respaldo de sus estados. Y recursos propios. Y recursos propios, exactamente. No son suficientes. Pero si lo ponemos en comparación con el sistema que refería el secretario de los tecnológicos, el Politécnico Nacional. El Politécnico, aquí en Querétaro es el tecnológico de... la UTEC es estatal, pero el Instituto Tecnológico de Querétaro y el Instituto Tecnológico de San Juan del Río pertenecen a este sistema y tienen solamente presupuestos de nivel federal. Si nosotros revisáramos, por ejemplo, el presupuesto estatal, ahí no incluyen a estas dos universidades, y siendo que tienen también un número importante de alumnos, y siendo que él refería que es el sistema de universidades o tecnológicos más grande a nivel Latinoamérica por número de alumnos. Aquí en Querétaro pues no se diga el impacto que ha tenido y los egresados que han tenido el Instituto Tecnológico de Querétaro y el de San Juan del Río. Y con estos recortes que tenemos en la educación, pues va a ser una tarea titánica, por no decir imposible, que puedan seguir recibiendo ese número de alumnos que tanto necesita. Y en un estado como Querétaro, que es un estado industrial, que necesita cada vez más ingenieros, pues les estás dando, además de castigar a la educación, pues vas a estar castigando también al sector industrial, y con eso pues vas a estar castigando a la economía de los estados. Desde luego, a propósito de lo comentado, creo que existirá o podrá existir mesura en cuanto a las instituciones que se vean afectadas. ¿Por qué? No garantizo con mi comentario el que el egresado de un instituto tecnológico no pueda cuestionar su entorno. Sin embargo, su educación se construye en procesos, etapas, mecanismos, procedimientos que no cambian. Su pensamiento, la estructura del pensamiento es mecánica. ¿Sí? Ellos nos hacen falta para la producción, pero un abogado analiza el exterior, lo organiza, construye, lo destruye, lo vuelve a construir, obtiene experiencia y vuelve a cuestionar. Esos no los necesitamos. Psicólogos, personas que atiendan la afección de los jóvenes, de los hombres y mujeres que, afectados o manipulados por el capitalismo, porque es evidente, ¿sí? Bien, pues vivimos un momento de incertidumbre. Hay un efecto tanto en cualquier sistema, ¿no? Tanto en el capitalista como en el neoliberalista, o aún en el socialista, en el comunismo. Sí, esas partes impactan. Entonces, el objeto de ataque serán las universidades autónomas. Y aquí veo yo otra contradicción.
Hay poco dinero para las universidades públicas, hay poco dinero para en general la educación pública, que la Constitución la consagra, que debe ser gratuita, que debe ser laica. Y estas instituciones que han demostrado por la meritocracia, vamos a llamarle de esa manera, porque por méritos han estado ganándose los escalafones, por el mérito están en los rangos de su calidad académica, de su investigación, etcétera. Y de acuerdo al primero, tercero, ya no sé en qué quedó, si primero o tercer informe de Andrés Manuel López Obrador, dice, ya están funcionando las 100 universidades Benito Juárez, y tenemos 80 maestros, entonces ahí no me salía la cuenta cuántos maestros por escuela y cuántos alumnos por universidad, Sí, cuánto nos por están las costando, 100 o sea, bueno, ok, 800 maestros entre las 100 universidades, nos toca de 80 maestros. Una universidad, la nuestra, Magdiel, no, tal vez tú, que tienes más relación con la universidad, sepas de cuántos consta el claustro de maestros de la universidad. Estamos hablando de miles. Sí. ¿Estamos de acuerdo? Una universidad va a funcionar con 80 maestros. En fin, y como entonces, jalándole la madejita, decimos, bueno, pues no me cuadran los números. Cuando habla del alcance de sus programas sociales, igual no tenemos manera de comprobar lo que dijo. Y si no comprobamos lo que ha hecho en estos 9 o 14 meses, porque bueno, cada quien tiene sus cifras, pero lo que sí sabemos es que el señor empezó a gobernar, y con todo respeto dicho para el señor presidente, como investidura presidencial, a mí me merece el mayor de los respetos. Claro. Las acciones y decisiones que está tomando, eso es lo que estamos cuestionando y tratando de analizar aquí. Entonces, en estos 14 meses que lleva de gobierno, porque eso es lo que lleva, recuerden que la situación, el golpe de mesa que da al separar lo que para él es el poder político del poder económico, con la cancelación del nuevo aeropuerto internacional, que genera precisamente este gran choque, ¿no? Yo, jefe del poder ejecutivo, mando sobre el poder económico, ya no me van a condicionar más, ni vamos a estar a expensas de lo que digan ustedes, señores poderosos del dinero. Pero esos señores poderosos del dinero, pues están ahí está Slim, ahí está Olegario Vázquez, vemos exactamente a los mismos. Y dijo Slim por eso le digo que nos vamos a intercruzar mucho claro. Aquí con los temas, por la serie de situaciones que se dan, pero Slim con toda la tranquilidad del mundo, que dice, es que no se preocupen, es decir, cancelaron el aeropuerto internacional, pero son 1.610 proyectos, magnoproyectos, pues que como diciendo, no, nosotros de todos le vamos a entrar. El de los gasoductos fue con Slim también. El asunto de los gasoductos que nos genera también otra de las grandes polémicas del país en este momento. ¿Quién fue en su oportunidad el que canceló con los Estados Unidos este asunto de los gasoductos? Manuel Bartlett. Y que deriva de la reforma energética. Y si derivamos de la reforma energética, hace unos cuantos días se aplaude que el primero de los extranjeros que se arriesgaron a producir, ayer en una de las notas que nos llega por agencia, se le va a permitir a las compañías extranjeras el explorar y explotar en aguas profundas. Entonces, ¿dónde está esa oposición a la reforma energética? Estamos encontrando muchas contradicciones y cosas que no podemos soportar. El presupuesto será optimista, pero porque así pretende hacerlo ver a través de estrategia mediática. Pero, al ser asistencialista, al hacer depender de algo que podría no ser como el combate a las empresas facturadoras de operaciones simuladas, al contener acciones que dañan a las universidades públicas, al promover la extracción de gas, porque es un proceso que toca las principales placas del subsuelo. En Estados Unidos está prohibido.
porque estás generando un daño irreparable a la tierra. Y esto ha sido ampliamente debatido. ¿Por qué? Porque las máquinas tienen que perforar a un nivel en donde esa porción o ese recubrimiento que nos permite estabilidad, lo estamos dañando. ¿Qué estás generando entonces? Estamos en una zona sísmica. Aparte de esos efectos. ¿Y por qué aplaudes, además de lo que dijiste que ibas a combatir, el daño al entorno en el que nos desarrollamos? Porque ese ya no se repara. ¿Qué? Probablemente llegará alguien en una nueva administración en donde intente establecer nuevas políticas, pero la tierra, nuestro entorno, ese ya no se recupera, y creo que hay que señalarlo con todas sus letras. Los ambientalistas y las ambientalistas también han sido perseguidos y los han matado por este tema. No hay equilibrio en el presupuesto, yo insisto. No, y además todavía si estamos hablando que es un presupuesto que le apuesta al asistencialismo, y todavía a lo mejor si esos programas fueran unos programas exitosos, o que viéramos nosotros que de verdad están ayudando, pero saca el portal Animal Político un análisis muy interesante en específico del programa Jóvenes Construyendo el Futuro. Y señala ahí, por ejemplo, que ese uno de los programas estrellas tiene temas de subejercicio. Y ya hay índices de corrupción. Ya hay índices de corrupción que no se pueden comprobar los padrones de jóvenes. Entonces, todavía si a lo mejor viéramos que esos programas están teniendo resultados, están llevando de buena manera y están dando ese beneficio a los jóvenes o a los adultos mayores o a quienes van dirigidos, pero no, ni siquiera estamos viendo tampoco claridad en esos programas. A lo mejor están teniendo resultados electorales a un futuro inmediato, ¿no? Hay que ser un poquito suspicaz sobre este asunto. Les recordamos los números telefónicos a los que nos puede llamar, van apareciendo por ahí los mensajes: 442-195-1217, 442-187-0883. Sí, el caso que dábamos hoy al mediodía de la presidencia municipal de allá en Quintana Roo, en donde a la mamá del tesorero le dan un contrato por 32 millones de pesos. Pues, ¿qué pasó con ese combate a la corrupción? Bueno, seguimos sobre la cuestión del presupuesto. Directa. Seguramente. ¿Cómo? En adjudicación directa. Pues el 95% de las adjudicaciones que se han hecho hasta el momento de grandes obras es esa adjudicación directa, no hay contratos. Permítanme. Entonces, ¿dónde está la transparencia también, Magdiel? Adicionar un llamado a las mexicanas y a los mexicanos, en este caso a las queretanas y a los queretanos, porque los índices de participación en los procesos electorales oscilan entre el 40-55% del padrón electoral. En tales condiciones... 52, en casos así ya hubo participación, ¿no? California recién, el 30%, eso es alarmante. Pero quien vota es aquel ánimo que se está manipulando por conducto de esta política asistencialista. Entonces, requerimos de los hombres, de los jóvenes, de las jovencitas, que, conscientes de los daños que se están generando, como lo hemos expuesto brevemente en esta mesa, debemos participar en las elecciones. Sí, claro. Eso es esencial. ¿Por qué? Porque lo que hacemos, no estoy de acuerdo con la 4T. Perfecto, exprésalo a través de las redes sociales. No hay ningún problema. Y hay una guerra constante. Pero ejerce tu voto. Claro. Porque entonces, si elevamos los índices de participación, esa proporción que votó para que se obtenga la mayoría, tendrá que atender las necesidades del resto. Sí. Porque entonces estamos desarmados. Y observa, esto es en el primer paquete que presenta el presidente. En verdad yo estoy alarmado porque no quisiera conocer el de los próximos años. Bueno, es que quién sabe cómo terminamos, porque aquí llegamos a otro de los puntos importantes, las proyecciones del crecimiento. Recuerden ustedes que en campaña Andrés Manuel López Obrador habló de un 4%
de crecimiento del Producto Interno Bruto, y hoy las mejores expectativas hablan de un 0.9. Ya sabemos que en los anteriores trimestres fue de 0.0 y que la mejor de las proyecciones habla de 1.6. Entonces, yo no quiero pensar tan a largo plazo como tú, ¿no? Porque pues este país está lamentablemente cada vez más polarizado. Lo podemos ver y lo veremos el día 15. Esto no tiene que ver con el paquete económico, pero lo vamos a ver el día 15 con el grito de independencia. A la hora que el presidente salga al balcón presidencial, ¿qué va a pasar? Y a mí no me gusta utilizar de veras el término de chairos, o sea, me opongo a él, porque el de chairos y conservadores o fifís, yo creo que eso mismo divide a la nación. Es decir, será un pulso natural cuando el presidente de la República salga al Palacio Nacional a proclamar a nuestros héroes, etcétera, que es una ceremonia muy nuestra, muy de nuestro sentido de mexicanidad. Pero ¿qué va a pasar? ¿Se van a contratar a la gente para que le vaya y le chifle y otros para que le recuerden a la mamacita? O sea, ahí será un pulso interesante. Y la otra, que haya una serie de agrupaciones civiles, organizaciones que nada tienen que ver con partidos políticos, otras que sí, que están haciendo sus desfiles, sus marchas, sus proclamas a distintas horas el mismo día 15. Entonces, ahí habrá que analizar con mucho detalle qué pasa, independientemente de que en esta mesa estamos hablando de temas específicos, de un documento que depende del dinero, también independientemente de las encuestas que ya hemos platicado aquí, Magdiel, lo relativo, que pueden ser por contras a la medida muchas veces, lo que sí sabemos es que sí hay una tendencia a la baja. ¿Por qué? Porque hay incertidumbre económica en términos reales. Porque el paquete económico, y esta es una de las conclusiones a las que yo llego, porque nos quedan unos cuantos minutos, es que sí existe ese temor por parte, para llamarlo, de la autoridad hacendaria o del gobierno federal, del titular, de que no le alcance el dinero. Y entonces, pues vamos a grabar todo. Vamos a... Pero más que el 30% que te graba el ISR, sí, no, ya. Dijo que no iba a aumentar impuestos. No. Sin embargo, bueno, pues ya sabemos que la cerveza, que los refrescos, que el vino, etcétera, van a subir. Ya sabemos que... Y consecuentemente los combustibles... Con lo que te diviertas. Pero también los combustibles, porque el mismo impuesto que grava a estos productos que tú señalas, grava los combustibles. El IEPS, y el famoso IEPS que se dijo que se iba a quitar, lejos de eso está aumentando, y ahí de facto tenemos un gasolinazo que se trata de diluir. Pero bueno, pues, yo recuerdo hace no muchos años, yo tenía la costumbre, porque me lo había dicho un delegado de la Profeco, cuando vayas a la gasolinera, carga con múltiplos de 20 litros. Y me explicó la razón. La Profeco va a cualquier gasolinera y checan con bidones de 20 litros. Entonces, si tú ya la máquina está arreglada de tal manera que los 20 litros te los des exactos. Pero en nosotros entra un mecanismo en el que ya te está, y eso puede ser mucho por parte del gasolinero, que te están dando menos. Bueno, independientemente de eso, ¿dónde está esa competencia? Tú vas a la gasolina de Pemex y Carlos Gas de la Verde o de la Roja, como le llamen ahora, 19.46, 19.99 la verde, 21 punto y cacho, 21. ¿Hace cuánto? Hace 9 meses, ¿cuánto estaba? Entonces sí hubo un gasolinazo. Y esto la gente lo está sintiendo. Que Andrés Manuel tenga esa enorme capacidad, porque eso sí hay que reconocérselo. A su manera, sabe comunicar. Sus ocurrencias, algunas para mí inadmisibles, como la de... Bueno, prefiero mi tierra del comandante. ¿Y no será también una idea que se ha generado, pero solo, sin que la podamos comprobar, de los medios de comunicación? ¿Comprobar qué, Magdiel? Que las cosas están bien o que la gente lo hace. Pues eso es lo que nosotros tratamos de luchar, pero también tenemos otra serie de factores. Los medios de comunicación han sido seriamente afectados.
se recortó la mitad del presupuesto que se gastó Enrique Peña Nieto, que sí, fue excesivo. Pero la otra situación, y en eso estamos, yo pertenezco a una organización donde están alrededor de 350 medios de comunicación, dueños y empresarios de medios de comunicación, que estamos pidiendo hablar con el presidente para decirles, déjanos las reglas claras del juego, y por otro lado, protégenos, porque estamos en una condición de peligro, de riesgo. Sí. Lo he comentado aquí, en el foro reciente que se realizó a nivel internacional, justamente la compañera de Animal Político, que hizo la investigación junto con Mexicanos contra la Corrupción, decía, es que los periodistas trabajamos con miedo. Entonces, los medios de comunicación también estamos siendo objeto de una serie de situaciones que no sabemos. Las redes sociales están en una absoluta locura completa que no sabemos. Pero bueno, el tiempo se nos va y vamos a tener que llegar a las conclusiones. Les digo, es imposible analizar un paquete de este tamaño. Quisimos abordar algunos de los temas desde estos dos ángulos. Nos va a quedar unos minutos, un par de minutos a cada uno de ustedes para dar sus conclusiones, pero antes vamos a agradecerle muchísimo al doctor Jesús Guevara. Jesús, ¿cómo estás? Muchas gracias por seguirnos. Él de alguna manera, ya lo dije, es culpable de que estemos aquí en esta, pero estamos haciendo lo que nos gusta. Reimer Alemán, Lucero Santana, nuestro compañero Lucero, y se transmite a través de su plataforma también. Celestino Guevara, Lidia Ruiz, David Muñiz, Luis Villalobos, Claudia Abasolo, Anabel Acosta, Tania Berlín, Emanuel Casares, bueno, no entiendo, pero todos aparecen ahí los mensajes. A todos ustedes, muchas gracias por seguirnos, por sus opiniones. Empezamos, le damos la voz al la juventud, siempre la juventud. Gracias, primero, licenciado. Rubén. ¿Cuál es a la conclusión que podemos llegar en este tema tan complejo? Y tratando, insisto, porque ese es el propósito del programa, de ser lo más claro posibles con la gente, que les ayude a pensar y a decir, tan malo es ponerlos en una condición de terror. Dijo, ya nos llevó el diablo, ahora sí ya no voy a poder gastar ni 5 centavos en un chicle porque voy a estar, que así va a ser, fiscalizado, o pues estamos en jauja y el pueblo está feliz. Pues no, yo más que pudiéramos ver como un tema de preocupación o de tristeza, que sí, la verdad es que sí lo tenemos que ver así, pero más allá de eso yo creo que también es un llamado a nuestros representantes populares a que en este periodo, en este tiempo que tienen ellos de estar analizando el paquete, puedan poner mucha atención en los temas que nos están preocupando. Yo pondría dos de manera puntual, que son los que en los que me he desenvuelto y los que yo tengo mucho interés, que es el tema de emprendimiento para los jóvenes. Y uno segundo que también tuvo reducciones importantes, que tiene que ver con el presupuesto para Conagua. Ahí poner atención en lo siguiente. Conagua es la institución que se dedica a manejar todo el tema del agua a nivel nacional, y hay un apartado en el que ellos trabajan mucho, que es las plantas de tratamiento. Y a nivel nacional tenemos que el 80% de las plantas de tratamiento están paradas, porque no tienen presupuesto para su operación. Se les destinó un presupuesto para su creación, para que se instalaran en diferentes estados, pero resultó que no habían contemplado el presupuesto para su mantenimiento y para su operación. Entonces tenemos el 80% de las plantas de tratamiento a nivel nacional sin funcionar. Creo que aquí en el estado de Querétaro hay algunos casos sobre eso, y me parece que ese es uno de los temas prioritarios que no se deben de dejar de lado. Hace poquito estuvo aquí un foro en la Universidad Autónoma de Querétaro para la nueva Ley General de Aguas, y se tocó el punto de las plantas de tratamiento, que necesitamos que haya un presupuesto especial para que puedan estar funcionando. No, y toda esta situación que hay en torno al agua, que es un mar de profundidad, pero bueno, así lo dejamos. Es tu conclusión. Me parece sumamente interesante, Rubén, que así lo comentes. Magdiel, por favor.
Sí. Contigo cerramos el programa. Gracias. Felicito la participación de Rubén y deseo que de manera paulatina tu perfil se vaya consolidando. Gracias. Será grato en breve entregar esta estafeta que en lo particular también me entregaron hace ya algunos años personas con la generosidad como Juan Álvaro. No, por eso estás aquí, Magdiel, y fíjate que ya no alcanzamos a tocar esta situación de los órganos independientes, de las instituciones como el INE y todas estas organizaciones que, Bien. riájale, van a decir, ya no se trata de un cuchillito, de un bisturí, sino un machete. Pero bueno, Bien. tus conclusiones, por favor. La primera de ellas, y entendido México como un país que se desarrolla en un entorno global, creo que el paquete económico compromete la presencia de nuestro país ante los organismos económicos de carácter internacional porque no atiende sus recomendaciones, y cuando no se atiende existen ciertas presiones a efecto de que no obtengamos recursos de esos organismos. Tan solo en materia de pensiones. Si tú no atiendes los parámetros que nos dan los organismos económicos internacionales, pues tendrás problemas económicos y compromete la presencia en México. No es un presupuesto óptimo básicamente por 3 razones en mi concepto. Afecta a la educación y somos un país ávido, necesitado de ser educado. No es un paquete económico óptimo porque incentiva o crea beneficios a favor del capital privado en el ámbito energético. Tampoco es un paquete económico óptimo porque promueve la política asistencialista, y entonces la política de esta administración es institucionalizar la pobreza. Ser pobre en México será una virtud, y creo que no es así. Por último, hablaría de universidades, energético y el tema del combate a las empresas simuladoras de operaciones. Me parece es bueno, pero no debería concentrar toda la esperanza del ingreso en esa acción, porque podría ser que no pase. Sí, bien, pues ahí tiene usted los 2 puntos de vista sumamente interesantes. A mí me toca, como le digo, simplemente mediar, de vez en cuando meto por ahí mi cucharita, pero lo más importante, la opinión que más cuenta es la de usted. Esperemos que esté un poquito mejor informado y para hacer frente a lo que viene con este 2020. Muchas gracias por su atención. Nos vemos aquí el próximo jueves a las 6 de la tarde, en donde si quiere sugerirnos algún tema, con todo gusto lo aceptamos. Hoy a las 9 de la noche, no se le olvide, no te la vas a acabar, un noticiero extraordinario. Mañana a las 12, Lucero del Mediodía. A las 3 de la tarde, como de lunes a viernes, estaremos con usted dándoles a conocer las noticias más interesantes. Y no olvide Querétaro Network TV, Lucero del Mediodía y Esper Metropolitano, que en su conjunto llegan ya al liderazgo de audiencia a través de las redes. Muchas gracias por su atención y nos vemos pronto. Gracias, Magdiel, muchas gracias, Rubén. Gracias.